contrario. Me sacás las canas verdes con alguna cuenta que hace con la calculadora, nada más. Bien. Ustedes están viendo, han visto ya todo lo que es hidrodinámica, es decir, los fluidos en movimiento. Primero empezamos a ver hidrostática, los fluidos quietos. Ahora, y empezaron con fluidos ideales. ¿Por qué digo ideales? Porque en los fluidos reales ocurre un fenómeno que no lo estudiamos en los fluidos ideales. ¿Cuál es este? Imaginemos que el fluido que nosotros tenemos está formado por capas, ¿sí? Y hay algunas capas que se desplazan más rápidamente que otras dentro del fluido. Esa capa que se desplaza más rápidamente que otra, pongamos que vamos a hacer un pequeño esquema como para imaginarlo. Esa capa que se desplaza más rápidamente que otra, bueno, están entrando un poco tarde, ejerce o actúa sobre las capas más inferiores una fuerza aceleradora, ¿sí? Y a su vez, la capa que se mueve más despacio ejerce una fuerza retardadora sobre la otra, ¿sí? Esto es lo que se llama fuerzas de rozamiento interno y que van dirigidas tangencialmente a las capas. Una forma de medir las fuerzas de rozamiento interno entre las capas de un fluido es con la viscosidad, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué pasa? Que están llegando todos tarde. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿De qué dependen estas fuerzas de rozamiento interno? Dependen fundamentalmente del área entre las dos capas, ¿sí? Y también depende directamente de la diferencia de velocidad entre las capas. Es decir, si esto nosotros pudiéramos hacerlo muy groseramente, ¿no? Supongamos que tenemos acá una capa de fluido. Y acá tenemos la otra capa de fluido, ¿sí? Esto es muy grosero, obviamente. Entre estas capas hay una cierta distancia que le vamos a llamar delta L, ¿sí? Y si esta capa superior tiene ahí una fuerza de rozamiento interno, ¿qué caracteriza a esa capa? La velocidad, por ejemplo, con respecto a la velocidad que tiene la capa de abajo. ¿Está? Si consideramos la distancia delta L entre las dos capas, que se desplazan a distintas velocidades, la relación delta V sobre delta L, es decir, la relación entre la diferencia de velocidades con respecto a la separación de esas capas, es lo que se llama el gradiente de velocidad. ¿Y qué me está midiendo el gradiente de velocidad? Me está midiendo la rapidez con que varía la velocidad de una capa a la otra.
Dicho eso, y habiendo visto o habiendo dicho de qué depende, entonces vamos a definir nuestra fuerza de rozamiento interno como, ya les voy a decir quién es eso, no se asusten, eta por el gradiente de velocidad. ¿Puedes subir, profe, un poco la cámara? Ahí, Mejor. ahí se ve. Sí, profe, Sí. pero después cuando escriba más abajo no se va a ver. Y bueno, felicidad nunca es completa, Sofía. La fuerza va a ser igual a eta por el gradiente de velocidad por el área de contacto. Esta es la letra griega eta. ¿Quién es eta? Eta es lo que se llama el coeficiente de viscosidad. Es una constante que depende de la naturaleza del líquido. Ese coeficiente de viscosidad es una magnitud escalar. En el sistema internacional se mide en pascal segundo, que se abrevia como PAS. Pascal segundo. ¿Cómo llegamos a esa unidad? Despejen de esta fórmula eta y reemplacen por las unidades de las otras magnitudes y van a llegar al pascal segundo. ¿Qué es lo que pasa? El pascal segundo es una unidad muy grande en relación a la magnitud de las viscosidades de la mayoría de las sustancias. Por lo cual, lo más usual es trabajar con la unidad CGS de viscosidad. Esto en el sistema internacional. En el CGS, la unidad de viscosidad es el poise. O poids, si lo vamos a pronunciar en francés, que se simboliza con una P mayúscula. De manera que la equivalencia entre estas dos unidades es que un PAS son 10 poise. Un PAS son 10 poises. Sin embargo, sigue siendo una unidad muy grande el poise. Así que ustedes, cuando vean esto en otras materias, van a ver que se mide en submúltiplos del poise. El centipoise, el milipoise. Esas son las unidades que más se utilizan para viscosidad. ¿De qué depende la viscosidad de un líquido? Fundamentalmente de la temperatura. Es decir, a medida que la temperatura se eleva, disminuye la velocidad de la viscosidad. Es decir, que el fluido fluye, valga la redundancia, más libremente a medida que aumenta la temperatura. Eso en los líquidos. En los gases, fíjense ustedes, no pasa eso. Coeficiente de viscosidad de los gases obviamente es muy pequeño. Muy pequeño. Y a temperaturas muy bajas, por ejemplo el helio, a temperaturas de menos casi 300 grados Celsius,
adquiere un particular estado que se llama de superfluidez, donde la viscosidad se hace prácticamente nula y se transforma en un fluido ideal, prácticamente. Ahora, cuando nosotros estamos analizando ya un fluido real, ¿vieron? Ya no ideal, sino real. Bueno, eso nos permite clasificar a los fluidos de acuerdo a la forma en que están fluyendo. ¿Sí? Supongamos que tenemos un fluido ideal, es decir, no tiene viscosidad. Supongamos que por este tubo tenemos un fluido ideal sin viscosidad. El frente de avance de las distintas placas, al no haber rozamiento entre ellas porque no hay viscosidad, es plano. Es decir, todas las placas avanzan a la misma velocidad. ¿Se entiende? Al no haber viscosidad, no hay fuerzas de rozamiento interno entre las placas. Entonces, todas las placas avanzan a la misma velocidad. No hay nada que los retarde o acelere. Cuando no hay viscosidad. Pero, si tenemos un líquido viscoso que moje las paredes, si tenemos un fluido viscoso que moja las paredes del tubo, estas capas que estábamos viendo al principio, obviamente acá las podemos considerar como concéntricas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? La lámina que está pegada al borde del tubo no se mueve, por lo que ya vimos nosotros de fuerzas de adhesión. ¿Sí? Y la velocidad va en aumento hacia el centro del tubo, en forma axial, donde la velocidad máxima estará exactamente en el eje. A ver, Nicolás, ¿qué es lo que está pasando acá con la cámara? Profe, es lo que yo le dije. Meet está un poco difícil hoy. Pero ahí se ve. Ahí se ve todo el pizarrón. Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que decíamos? Decíamos que en un fluido ideal, que no hay viscosidad, todas las placas avanzaban a la misma velocidad porque no hay rozamiento entre ellas. Pero si el fluido es viscoso, como pasa en la realidad, ¿sí? Las capas exteriores, las que están en contacto con el tubo, están quietas. Y la velocidad del flujo va a ir aumentando hacia el centro del tubo. Es decir, si nosotros consideramos que las capas son concéntricas, ¿sí? Es decir, circunferencias, curvas de nivel, circunferencias concéntricas, ¿sí? La que está más afuera en contacto con el tubo está quieta.
Pero a medida que el radio va disminuyendo, va aumentando la velocidad. ¿Sí? ¿Y dónde va a estar máxima la velocidad? En el eje. En el eje va a ser máxima la velocidad. Profe, esto en fluidos reales. Esto en fluidos reales. De tal manera que el avance en este caso no es plano, no van todas iguales, es parabólico. ¿Sí? Avanza, las velocidades van cambiando en forma parabólica. En la medida que yo me acerco al centro, al eje del tubo, la velocidad es máxima. Y a medida que me alejo de ese centro, va disminuyendo la velocidad hasta que en los extremos está prácticamente quieta. ¿Sí? Eso es en un fluido real. Ahora, en este caso se dice que el flujo es laminar. ¿Sí? Tenemos un fluido ideal donde no hay viscosidad y avanza todo a la par, parejo. Tenemos un fluido real donde tenemos viscosidad, las velocidades se distribuyen de esta manera y se dice que el flujo es laminar, o sea, por láminas. ¿Sí? Hay láminas que van más despacio, láminas que van un poco más rápido y la lámina que va más rápido es la que está en el centro. Ahora, ¿qué pasa cuando yo aumento la velocidad con que se desplaza el líquido? Cuando yo aumento la velocidad con que se desplaza el líquido, ya lo van a ver después por Bernoulli, aparecen presiones en el sentido radial de avance. Es decir, aparecen presiones desde los bordes del tubo hacia adentro. ¿Y qué es lo que producen estas presiones en las distintas láminas? Y en algunos avances y en otros retrocesos. De tal manera que el flujo se transforma en turbulento. Es decir, no hay un fluido parejo, sino que se van produciendo remolinos. Eso es lo que se llama un fluido turbulento. ¿Sí? Eso lo van a ver también en hemodinámica, es decir, la sangre en determinados momentos fluye en forma laminar y otros, por ejemplo, con golpes de adrenalina, por ejemplo, fluye en forma turbulenta. ¿Y eso tiene efecto? Sí tiene efecto. Entonces, es importante saber si un flujo es laminar o es turbulento. Para lo cual, para saber si un flujo es laminar o turbulento, se usa el número de Reynolds. No sé si lo han escuchado ya mencionar en otras materias. ¿Cómo se llama, profe? ¿De qué? Reynolds. El número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds es una magnitud adimensional. ¿Sí? No tiene unidades, por eso se dice es un número. Y es un número o un valor que varía según si el flujo es laminar o es turbulento. Es decir, yo tengo un flujo. Si puedo medir el número de Reynolds, puedo saber si ese flujo es laminar, se está comportando como un flujo laminar o si es turbulento. En biología se usa, en particular en biofísica. El número de Reynolds
determina la relación entre la masa y la velocidad del movimiento de ciertos microorganismos dentro de un líquido, que por lo general es agua, pero puede ser algún otro fluido corporal, por ejemplo, la sangre o la linfa, en el caso que estemos estudiando algunos parásitos mótiles, o la orina, en el caso que estuviéramos buscando o estudiando el comportamiento de mesozoos. ¿De qué depende el número de Reynolds? El número de Reynolds depende de la velocidad del fluido, ¿sí? Del diámetro de la tubería, o diámetro equivalente si la tubería no es circular, ¿sí? Y de la viscosidad y densidad del líquido. De tal manera que el número de Reynolds viene dado por el producto de la velocidad del líquido, ¿sí? Por la densidad, por 2pi por radio, es decir, el perímetro de la circunferencia, sobre el coeficiente de viscosidad. Ese es el número de Reynolds y la forma en que se calcula. De tal manera que, si este valor es menor que 2000, estamos en presencia de un flujo laminar. Si el número de Reynolds está entre 2000 y 3000, el fluido está en un momento de transición, de laminar a turbulento. Y si el número de Reynolds es mayor que 3000, estamos frente a un flujo turbulento. Fíjense que es algo no imposible de calcular en una determinada circunstancia. Yo puedo calcular la velocidad con la que circula la sangre en una determinada vena. Puedo tener el radio de esa vena. Tengo la viscosidad de la sangre. Tengo la densidad. La velocidad dije que ya la podíamos calcular por la ley de caudal. Y puedo calcular el número de Reynolds y puedo saber si la sangre en ese momento está transitando en forma laminar o turbulenta. Y eso tiene consecuencias en la salud. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Vamos a ver ahora otra aplicación muy importante. Esperen que me están mandando mensajes y yo desde allá les veo la carita, pero no los leo. ¿De qué dependía qué cosa, Paula? ¿El número de Reynolds? Y fíjate, de la velocidad, del diámetro del tubo. Estoy considerando un tubo circular, evidentemente, por la fórmula. Y si no, tengo que hacer el equivalente a un tubo circular. Supónganse que esto ustedes lo quieren calcular, no sé,
no en un cuerpo, sino la cañería por la que va agua a su casa. Y el caño, no sé, en su casa fueron creativos y no lo hicieron redondo, lo hicieron cuadrado. Bueno, hay que sacar el diámetro equivalente si fuera redondo para calcular el número de reinos. Del coeficiente de viscosidad y de la densidad del líquido. De eso depende. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver, o sea, cuál es la diferencia entre la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática? Muy bien, es lo mismo, más o menos, a ver. ¿Qué es lo que te mide la viscosidad, Nicolás? A ver si fui claro en mi explicación. No me des la definición, sino dame tu idea de para qué sirve, qué me mide la viscosidad. La resistencia del fluido. La resistencia, muy bien. Entonces, hay rozamientos internos, ¿sí? Sí, sí. Bien. Entonces ahora te hago el paralelismo. ¿Vos te acordás en mecánica cuando nosotros veíamos un cuerpo que se desplazaba y que había un cierto rozamiento con el suelo? Sí, sí, me acuerdo. Y eso era proporcional al coeficiente de rozamiento. Sí. Bien. El coeficiente de rozamiento podía ser estático o cinemático o dinámico, dependiendo si el cuerpo estaba quieto o si estaba en movimiento. Y nosotros decíamos, por ejemplo, si a vos alguien te pide que lo ayudes a empujar un auto, al principio es como que te cuesta más romper que esté quieto el auto. Ahora, una vez que ya está en movimiento, te cuesta menos. ¿Por qué? Porque cambia el coeficiente de rozamiento entre las gomas y el suelo si el coche está parado que si el coche está en movimiento. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el coeficiente de rozamiento estático y dinámico o cinemático. Bueno, ahora pasemos a los líquidos. Es muy similar lo que pasa. Es decir, hay un rozamiento entre las capas y ese coeficiente de rozamiento yo le llamo viscosidad. Coeficiente de viscosidad. ¿Entendés? Pero Sí, puede estar el líquido quieto o puede estar en movimiento. Entonces el líquido puede tener un coeficiente de rozamiento, un coeficiente de viscosidad estático o cinemático. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe, sí. Bárbaro. Bueno. Otro tema que está relacionado con la viscosidad es la ley de Stokes. Ustedes se acuerdan, porque nosotros lo hemos mencionado en otras clases, las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Que son un conjunto de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, no lineales, que describen el movimiento de un fluido. Por ejemplo, el movimiento de la atmósfera terrestre o el movimiento de los océanos. Y que yo les comenté en ese momento que estas ecuaciones de Navier-Stokes son uno de los problemas del milenio. Todavía no se le encuentra una solución general a estas ecuaciones diferenciales, es un conjunto de ecuaciones diferenciales. Y que solo tienen solución a algunos casos particulares. Casos particulares, ¿por qué? Y porque se empiezan a limitar las variables intervinientes para poder encontrarle una solución. Esta ley de Stokes, formulada por George Stokes, fue o es uno de los casos particulares de estas ecuaciones. ¿Qué es lo que analiza Stokes? Stokes analiza el caso de la caída
o sedimentación en un fluido viscoso de régimen laminar, es decir, con un número de Reynolds muy bajo, de un objeto esférico a velocidades bajas. ¿Sí? Y dije a propósito sedimentación, porque entonces van a entender para qué se utiliza en ciencias de la salud. Justamente, entonces, de un cuerpo esférico, puede ser una partícula, que está, miren qué bonito que se los voy a dibujar, que cae en un fluido. ¿Sí? Se deja caer en un fluido. Miren todas las condiciones que le pusimos. Esas son las limitaciones que yo les dije para estudiar casos particulares de las ecuaciones de Navier-Stokes. Es decir, ¿qué dijimos? Primero, es la sedimentación o caída. Hay un movimiento en una dirección determinada. Es un fluido viscoso, pero de régimen laminar, con un número de Reynolds bajo. ¿Sí? Y el objeto esférico y las velocidades son bajas. Miren todas las condiciones que le estamos poniendo a este movimiento. Bajo estas condiciones, esas ecuaciones de Navier-Stokes tienen una solución que es la que encontró Stokes con su ley y dice que la fuerza viscosa es igual a 6pi por eta, por el radio, por la velocidad de caída. Esa es una solución particular de las ecuaciones diferenciales de Navier-Stokes bajo estas condiciones que acabamos de establecer. ¿Sí? Bien, ahora, la esfera está cayendo por acción de la gravedad en un fluido. ¿Cuáles son las fuerzas que están interviniendo en esta situación? A ver, descríbanmelas. La gravedad, primero. Bueno, ¿y la gravedad en qué se traduce? ¿En qué En fuerza? la fuerza peso. En el peso de este cuerpo. Muy bien. ¿Qué más? La fuerza de arrastre. La fuerza viscosa, decís vos. Claro. Claro, la fuerza viscosa, pero eso se opone al movimiento. ¿Sí? Profe, si está en un líquido, ¿no hay una tensión superficial? Sí, pero ya la rompió, ya está en el líquido. Ya está en el seno del líquido. El empuje también, entonces. El empuje. El empuje va hacia arriba. ¿Sí? Esas son las fuerzas que están interviniendo en este caso particular. Ahora, ¿qué es lo que pasa experimentalmente? Experimentalmente, cuando yo realizo esta prueba, el objeto empieza a caer en forma acelerada, pero por la acción del empuje y la fuerza viscosa sobre todo, empieza a frenarse hasta que a partir de un momento límite su velocidad deja de aumentar. ¿Sí? Y el movimiento de acelerado pasa a ser Uniforme. Desacelerado. No, no se frena. Uniforme. Deja de cambiar su velocidad. ¿Sí? En un momento determinado, su velocidad deja de aumentar y pasa a caer con velocidad constante, con movimiento uniforme. En el momento que eso sucede, el objeto alcanzó una velocidad límite. Pero entonces cuando las dos fuerzas llegan en un equilibrio, por así decirlo, la aceleración se vuelve nula. Por Exacto. ende la velocidad es constante.
Exacto, Nicolás. Al no haber aceleración, las fuerzas están en equilibrio. Entonces quiere decir que mi peso es igual o se equilibra con el empuje más la fuerza viscosa de Stokes. ¿Sí? En el momento en que es uniforme. Muy bien. Veamos quién es cada uno de estos. El peso. Masa por gravedad. Pero si estoy hablando de un fluido, ¿cómo lo puedo transformar en eso? Acuérdense que es el peso de la bala. ¿Sí? Entonces lo puedo transformar en densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. El volumen de una esfera y yo que espero que se acuerden. Ese es el volumen de una esfera. Por la gravedad. Todo esto es la masa. Densidad por volumen. ¿Estamos? Bien. El empuje. ¿A qué es igual el empuje? Y eso que lo vieron hace poco, ¿eh? El Tito se va a enojar. Densidad del líquido por el volumen del líquido desalojado, que en este caso es un volumen esférico también. Así que será 4/3 pi radio cubo. El mismo volumen de la esfera. Por la gravedad. Y la fuerza viscosa ya la tenemos acá. Entonces, si reemplazamos, me queda densidad del cuerpo por 4/3 pi radio cubo por G igual empuje, densidad del líquido por 4/3 pi radio cúbico por G más fuerza viscosa 6 pi eta R por la velocidad, que como está igualada, están equilibradas las fuerzas, es la velocidad límite. No es cualquier velocidad, es la velocidad límite. Si yo de esta fórmula quiero despejar velocidad límite, ¿sí? Mi propósito es despejar la velocidad límite. Así que me va a quedar densidad del cuerpo, 4/3 pi radio cubo G, menos densidad del líquido, 4/3 pi radio cúbico G, sobre 6 pi eta por R. Eso me va a dar la velocidad límite. ¿Sí? Haciendo algunas pequeñas reducciones algebraicas, si yo saco un factor común, me queda densidad de cuerpo menos densidad de líquido sobre 6 pi eta R. No los voy a aburrir con el paso siguiente porque ya saben cuál es. Al simplificar, me queda 2 pi G, no, perdón, 2G, densidad del cuerpo menos densidad del líquido, sobre 9 eta. Le faltó el radio al cuadrado. Le había dejado el hueco y todo, mirá. Ese es el cálculo de la velocidad límite. Es decir, cuando un cuerpo
cae dentro de un fluido por acción de la gravedad con una velocidad relativa baja, con un número de Reynolds bajo, y el objeto esférico esa es la velocidad límite. Ella quería opinar sobre Reynolds. Bien. Esto es lo que pasa con el virtualismo. ¿Para qué me sirve esto? En el laboratorio se usa la velocidad. Espera un poquito. Se usa la velocidad límite para calcular. La bendición. Están opinando sobre el número de Reynolds, profe. Para calcular el coeficiente de rozamiento, de viscosidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo medir experimentalmente la velocidad cuando alcanza la velocidad límite. Si estuviéramos en la presencialidad, es una experiencia que a veces hacemos en el laboratorio. Es decir, dejamos caer en una probeta graduada una munición y cuando alcanza la velocidad límite se observa, ¿sí? Se puede medir esa velocidad y de acá se puede despejar el coeficiente de viscosidad. ¿Se entiende? Bien. Ahora, yo les pregunto, para ver si razonan. Esto dijimos que sucede en un fluido, ¿sí? Bien. ¿El aire es un fluido? Sí. Bien. Es decir, que todo lo que nosotros hemos estudiado de los fluidos también se aplica al aire. Es decir, entre otras cosas, que como nosotros estamos inmersos en un fluido, el fluido ejerce un empuje hacia nosotros, de abajo hacia arriba. Por ejemplo. Y esto quiere decir que si esto es el medio ambiente y el cuerpo, supongamos que es una persona, cuando cae en la realidad, supongamos, se cae de un avión una persona, la velocidad cuando llega al piso no es infinita. En algún punto se contrarresta porque el aire tiene viscosidad y también ejerce un empuje sobre esa persona. Se contrarrestan de manera que... ¡Ay, Dios mío! ¡Basta! Sí, protestá. De manera que esta persona que cae alcanza una velocidad límite. Y a partir de ahí, su movimiento, aunque sea en caída, pasa a ser rectilíneo uniforme, con una velocidad constante. ¿Sabían eso? ¿Cómo, profe? No escuché, no escuché. ¿Cómo dijo? Sí, bueno, culpa de la Simona. Que una persona que cae en caída libre, por ejemplo, ¿vieron este señor de apellido raro que batió el récord de altura desde tirarse en caída libre, abrir paracaídas? Que subió hasta la estratosfera. Sí, algo así había visto. Bien, su velocidad no aumenta permanentemente, llega a un punto donde la viscosidad del aire y el empuje del aire se contrarresta con el peso de la persona
y pasa a tener una velocidad constante. Es decir, que por más que vos dejes caer cualquier tipo de objeto, nunca va a alcanzar más que una cierta velocidad límite. O sea que su aceleración se hace nula, como dijo al principio. ¿Cómo? Su aceleración se hace, o sea, cuando llegan al equilibrio, su aceleración se hace nula y su velocidad es constante. Exacto. Y fíjate vos que no depende de la masa. Es decir, que aunque estemos en el aire y no en el vacío como hacía Galileo, no importa si tirás un bloque de madera o un bloque de plomo, la velocidad que va a alcanzar, bueno, sí, depende de la densidad del cuerpo, pero no de la masa. ¿Se entiende? Es decir, que si yo tiro, no vamos a usar dos de plomo, voy a usar el mismo material, pero de distinto tamaño. Tiro una bala de 1 kilogramo o una bala de 10 kilogramos del mismo material, la velocidad que alcanza es la misma. La velocidad límite. Creo, no me quiero equivocar, pero de última lo pueden buscar, creo que estaba cerca de los 200 kilómetros por hora o 180 kilómetros por hora. Es la velocidad máxima que puede adquirir un cuerpo en caída libre. Creo, búsquenlo. Esto se aplica, profe, al famoso dicho de si se deja caer una bola de boliche y una pluma al vacío, caen a la misma velocidad, por así decirlo. No, porque eso que vos decís, lo vimos en cinemática, viste que la velocidad de caída no dependía de la masa, y es en el vacío. Acá es en la realidad. ¿Sí? Obviamente estamos suponiendo una forma esférica, porque si yo te tiro una pluma, tiene mayor superficie de contacto con el aire que una esfera. Entonces, obviamente, va a caer más despacio. Pero Bien. esa experiencia la hicieron en un túnel de vacío, ¿sabías vos? Están los videos. Hay una columna de vacío que se hace y tiraron una bala de cañón y una pluma en el vacío y cayeron los dos a la misma velocidad. Y en la Luna hicieron el mismo experimento, no sé si fue el Apolo 14 o el Apolo 15. ¿Sí? Al no haber oxígeno en la Luna, al estar al vacío, tiraron dos objetos de distinto peso y se ve la filmación y caen al mismo tiempo. ¿Cómo? No, que ya entendí. No, pero alguien dijo algo. Puede haber sido mi hermano de fondo que está